Bueno, aquí continuamos con los módulos. Ahora vamos a ver el módulo de dar fruto. Habíamos visto en el módulo anterior y en los módulos anteriores el hacer la voluntad de Dios y cómo conocer esta voluntad de Dios que de alguna manera es el corazón del Evangelio, de lo que Dios nos pide en nuestra vida. Aquí hay una cita que es de Juan 14:23. Dice: Jesús le respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Juan 14:23. Entonces, para que Dios, la Santísima Trinidad, habite en nuestro interior, haga su morada, su reino en nuestro interior, pues es necesario guardar la palabra de Dios, que significa escucharla, conocerla, tener interés por conocerla y, por supuesto, interés en vivirla, en ponerla en práctica. Eso es guardar la palabra de Dios, que de alguna manera es una manera también de decir, pues, hagan la voluntad de Dios, es decir, cumplan mi palabra, guarden mi palabra. Jesús nos está diciendo, hagan mi voluntad. En 1 de Juan 5:14 se dice: tenemos plena confianza de que Dios nos escucha si le pedimos algo conforme a su voluntad. Entonces quiere decir que también Dios nos escucha si lo que le pedimos es de acuerdo a esa voluntad, con lo cual tenemos que ir uniendo cada vez más nuestra voluntad a la suya, como vimos en videos anteriores. Y también en Juan 15:7 dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Entonces aquí como es interesante, si hacemos la voluntad de Dios, si cumplimos su palabra, la guardamos, hacemos que esas palabras permanezcan, que precisamente va más allá solamente de oír, ¿no? Una palabra en un sentido intelectual o teórico, ¿no? Sino más bien es vivirlo, encarnarlo, hacerlo vida. Dice aquí la palabra de Dios: pidan lo que quieran y lo obtendrán. Es lo que nos está diciendo aquí Jesús. Por lo tanto, es muy importante ir unificando, conformándonos con esa voluntad de Dios para que lo que pidamos nos sea concedido. ¿Por qué muchas veces las cosas no se nos conceden? Pues porque no pedimos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, ya vimos, es precisamente el paraíso, es el plan perfecto para nuestras vidas. Por eso en Juan 9:31 se dice en el Evangelio: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí al que lo honra y cumple su voluntad. Entonces hay una relación entre ser escuchados por Dios. Claro que Dios oye todo y sabe todo, pero aquí nos referimos a una manera en que Dios escucha, Dios de alguna manera responde, ¿no? a nuestras oraciones. Pues eso sucede si cumplimos su voluntad. Aquí otra vez vuelve a aparecer la importancia de cumplir la voluntad de Dios y lo honramos. ¿Y cuál es la mejor forma de honrar a Dios? Amándolo, cumpliendo su voluntad. Ahora, ¿cómo damos fruto para Dios? Que es ya el tema de este módulo. Pues así, haciendo la voluntad de Dios con mucho amor. Es la manera en que damos fruto para Dios. En Juan 15:8 se dice: la gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante. Entonces hemos sido creados, hemos sido llamados a la existencia para hacer la voluntad de Dios con mucho amor, y de esta manera demos fruto para Dios, cumplamos nuestra misión, y cumpliendo esa misión que Dios nos ha mandado, pues obviamente vamos a dar fruto, vamos a hacer bien a nuestros hermanos, vamos de alguna forma a ayudar a construir el reino de Dios, vamos a ser personas que vamos a estar trabajando en este cuerpo místico de Cristo para los planes divinos de Dios. Y a esto venimos, a dar fruto abundante. Veamos esta cita de Mateo, capítulo 3, versículo del 8 al 10, leamos. Pues bien, son palabras de Juan Bautista. Dice que produzcamos fruto de una sincera conversión. Es decir, una sincera conversión nos tiene que llevar a dar fruto. Si no damos fruto, probablemente no estamos convertidos. Alguien pudiera decir de alguna manera o teóricamente: pues estoy convertido, me bajé del trono, le entregué todo a Dios. Pero si no se nota eso, en dar fruto, en ser mejor persona, ahí donde Dios nos ha puesto, mejor esposo, mejor esposa, mejor papás, mejor mamá, mejor sacerdote, mejor religiosa, mejor profesionista, etcétera, etcétera. Si no, realmente no estamos dando fruto de acuerdo a los valores católicos, a los valores del Evangelio, etcétera, pues realmente no es una conversión sincera, no es una conversión real.
y no nomás contentarnos con decir somos católicos, ¿no? Aquí, como decía San Juan Bautista, tenemos por padre Abraham, ¿no? Sino realmente venimos a dar ese fruto a Dios, y aquí dice San Juan Bautista, el árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces aquí ya el Evangelio nos está hablando de que no es solamente suficiente no hacer el mal, como algunos dicen, no matar y no robar, aunque luego también eso hay muchas formas de matar y de robar, pero aún así no solamente venimos a evitar el mal, sino venimos a producir el bien. Y si no producimos el bien que Dios quiere, si no damos el fruto que Dios quiere, podemos también condenarnos a ser arrojados al fuego. De ahí precisamente el Mateo 7:21, ¿no? No todo el que diga Señor, Señor, entrar al reino, sino el que haga, es decir, el que ejercite, es una acción, ¿sí? Es hacer, no solamente evitar un mal, sino hacer el bien, que en este caso sería la voluntad divina. Si no, pues nuestra vida va a ser pues muerte, ¿no? En vez de que Jesús venga a darnos vida, porque eso vino a darnos mucha vida, pero nosotros, si no nos convertimos, si no estamos dispuestos a dar este fruto, estamos de alguna forma cerrando la puerta a Cristo, estamos cerrando la puerta a esta vida y producimos muerte en nuestro interior y muerte en nuestra vida y alrededor de nosotros. Por eso en Santiago 2:17 se dice, lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Entonces nuestra vida espiritual es una vida de obras y no hacer necesariamente obras en un sentido de activismo o de actividad, sino hacer las obras que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? No solamente las obras que se nos ocurran a nosotros, como ya hemos visto, sino precisamente hacer esas acciones, esos actos que Dios quiere que hagamos, ni más ni menos, y de esa manera se cumple el plan perfecto en nuestra vida. Y además, si decimos que sí, que conocemos a Dios, que somos muy católicos, que vamos a misa, que aquí, que allá, pues podemos caer en una mentira y podemos autoengañarnos. Veamos lo que se dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 4. Leamos. Pues creo que esta cita es muy interesante. ¿Sí? La señal de que conocemos a Cristo es que cumplimos sus mandamientos, es decir, actuamos, hacemos lo que Él nos ha pedido, ¿no? El que dice yo lo conozco y no cumple sus mandamientos, como dice aquí, es un mentiroso. En cambio, aquel que cumple su palabra, dice aquí el amor ha llegado a su plenitud y esta es la señal de que vivimos en él, ¿no? De que actuamos precisamente en este amor, haciendo esta voluntad, no solamente evitando el mal, sino haciendo el bien. Por los mandamientos de Jesús, digo, además de que incluyen los 10 mandamientos, pues es perdonar a nuestro prójimo, amar a nuestro enemigo, hacer el bien, poner a Dios en primer lugar, ver a Cristo en nuestros hermanos, en fin, todo lo que es la enseñanza del Evangelio y para cada uno la misión para la cual hemos sido llamados, que se tiene que ser también una prioridad de nuestra vida, el estar atentos a esta misión, el descubrirla y vivirla cada día en nuestra vida. Aquí leamos lo que dice en Juan 15 del 9 al 17. Bueno, esta hermosa cita de alguna manera sintetiza todo lo que hemos estado viendo. Dice que si cumplimos los mandamientos de Dios, o sea, si hacemos su voluntad, permanecemos en su amor. Y de esa manera experimentaremos el gozo perfecto, la verdadera felicidad que viene solamente precisamente de hacer la voluntad de Dios. También nos habla de que Él nos ha elegido. Él nos eligió desde para crearnos, para venir a la existencia, nos llamó a ser católicos, etc. ¿Y para qué nos destinó? Dice, los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Entonces, para eso nos ha destinado, para que vayamos y demos fruto, ¿verdad? En donde nos ha puesto Él, y este fruto sea duradero, ¿no? Puesto que cuando hacemos la voluntad de Dios, y puesto que la voluntad de Dios es eterna, precisamente esas acciones van a dar un fruto duradero en el cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, en esta comunión de los santos,
en esta vida. Y eso tiene que ver con también el que nos conceda lo que le pedimos a Él. Y lo que nos manda precisamente aquí lo consuma, ¿no? En el mandamiento del amor, ámense unos a otros. Entonces la conversión nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es también cumplir su palabra, lo incluye, por supuesto. Esto nos lleva siempre a conocer y amar a Dios. No podemos conocer a Dios si no conocemos su palabra. Todo esto nos lleva a dar fruto para conocer, obviamente, también la misión para la cual Dios nos ha mandado y vivirla. Y dar fruto, pues la consecuencia es que tenemos gozo, ¿no? Vivimos ese gozo, esa fiesta en nuestro interior, que es la presencia de Dios y el estar dando fruto para Él, que es de lo más bello. Y de esta manera podemos pedir y se nos concede, puesto que ya estamos en sintonía precisamente con la voluntad divina y pedimos precisamente aquello que Dios quiere que pidamos y que Dios quiere concedernos. Y precisamente pues el mal es el rechazo a esta voluntad divina, es el pecado que nos lleva a todo tipo de infelicidades, a todo tipo de desdichas y tristezas. Y bueno, y aquí una parábola importante que viene en el Evangelio. En Mateo 25 empieza en el versículo 14 y dice Jesús: el reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Pues aquí se ve cómo, de alguna manera, está tratando de explicar cómo es el reino de los cielos, ¿no? De alguna forma, el señor, ¿no? El hombre, el patrón, el rey, etcétera, confía sus bienes, ¿no? A su gente, ¿no? De esta manera también Dios confía sus bienes a nosotros. A todos nos ha dado talentos, a todos nos ha dado dones, tanto espirituales como naturales, extraordinarios, ordinarios, etcétera. Todos hemos sido dotados con estos dones, también con la Eucaristía, con la confirmación del Espíritu Santo, en fin, todos los dones que Dios nos ha dado. Y dice que, pues aquí este señor, este rey, parte y de alguna manera, como vamos a ver, pues él dio estos bienes pues para que se trabajaran, para que esas personas trabajaran precisamente los dones y riqueza que el Señor les había dado. Sigamos con los versículos. En el siguiente versículo, el 19, dice lo siguiente, leamos. Pues muy bien, aquí dice que después de un largo tiempo llegó el Señor y ajustó cuentas, ¿no? Con los servidores y bueno, al que le había dado 5 talentos le presentó otros 5. ¿Y qué le responde el Señor? Dice: está bien, servidor bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te encargaré de lo mucho. Entra a participar en el gozo de tu Señor. Entonces, bueno, aquí se nos enseñan varias cosas. Una es que tenemos que ser fiel no solamente en las cosas grandes, sino también en las pequeñas, y que Dios quiere que de alguna manera lo que nos ha dado lo trabajemos, que no estemos de alguna forma ociosos. ¿Sí? Es decir, la vida espiritual católica realmente es una vida espiritual de acción, no de pasividad, ¿no? Y bueno, y esto no quiere decir que nos refiramos al activismo, ¿no? Porque precisamente dentro de nuestro catolicismo también la oración es actuar, ¿no? Pero bueno, ahorita no vamos a enfocarnos a esos detalles, pero bueno, lo que se quiera entender es eso, ¿no? O sea, que tenemos de alguna forma que estar haciendo la voluntad de Dios y no estar de ociosos o haciendo de alguna manera otra voluntad, y que eso tiene que ver para entrar en el gozo, para entrar en la felicidad de nuestro Señor, ¿no? En este caso Dios, nuestra salvación, la vida eterna, el paraíso, etcétera. Y también al que le dio 2, pues también trabajó otros 2, ¿no? De alguna manera el Señor está contento puesto que Él exige según cómo se nos da, ¿no?
Al que le dio 5, pues está esperando otros 5. Al que le dio 2 es 2. Es decir, Dios no nos pide más allá de nuestras fuerzas, pero sí nos pide que trabajemos en su voluntad, en sus planes, en sus proyectos. Y bueno, seguimos en el versículo 24, en este mismo capítulo 25 de Mateo, sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí lo tienes, aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso. Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más. Pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen fuera a las tinieblas a este servidor inútil, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Bueno, este es el que realmente no trabajó, que fue el que se le dio 1, aunque obviamente pudo haber sido el que fuera, ¿no? el que le dio 5, el que le dio 2, el que le dio 1. A fin de cuentas está expresando aquí la palabra de Dios que no se trabajó, que realmente no se produjo nada, que no se desarrollaron los dones que Dios quiere, y eso nos puede llegar Jesús a decir, servidor malo y perezoso. ¿Sí? No cumpliste mi voluntad, te mandé a este mundo a hacer esto y no lo cumpliste. Y que dice Jesús, quítenle ese talento para dárselo al que tiene 10, ¿no? O sea, al que tiene se le va a dar, al que ha trabajado, al que se ha esforzado por multiplicar los dones que Dios le ha dado, pues a ese se le va a dar más, ¿no? Porque de alguna forma está ensanchando su alma, está ensanchando su interior en esta vida espiritual, haciendo la voluntad de Dios para recibir más de Dios. Cuando Dios nos pide es porque quiere darnos más, ¿no? Entonces hay que entender esta parte de ese trabajo para Dios para poder recibir más. Es decir, el que ama poco, pues también de alguna forma recibe poco, ¿no? El que ama mucho recibe mucho, el que ora más, pues también recibe más, el que ora poco también recibe poco, en fin, podemos poner muchos ejemplos, ¿no? En esta vida que Dios quiere que vivamos. Entonces, y al que no tiene, al que no trabajó, pues aún ese poquito no le va a servir de nada, ¿no? Se le va a quitar y como estamos viendo aquí nos jugamos la vida eterna, ¿no? Si no trabajamos, ¿qué nos puede decir Jesús? Echen fuera a las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, de alguna manera, en este trabajar los talentos que Dios quiere para hacer su voluntad, ¿no? O no hacerlo, nos jugamos la vida eterna. No solamente es evitar el mal, tenemos que hacer el bien, la misión y las cosas que Dios nos pide día a día. Ahora, aquí se presentan a nosotros dos caminos. Pero bien, esto lo veremos en el siguiente video de este módulo.